El tema de que hoy nos convoca aquí se llama hacia una, hacia una geografía comunitaria. Yo iba a invitar a alguna persona, pero con esto de la contingencia no pudo venir, entonces, pues yo les voy a platicar un poco este tema. Vamos a empezar. Les voy a hablar un poco de este tema. Se llama Hacia una geografía comunitaria. Me voy a saltar toda la parte del trabajo comunitario porque yo sé que la mayoría de ustedes han hecho trabajo comunitario y tienen una vasta experiencia y han revisado muchos proyectos y muchos trabajos comunitarios y en ese sentido tienen mucho conocimiento. Y entonces quiero hacer una breve reflexión sobre lo que es la cartografía social. En el rubro del curso vienen algunas presentaciones sobre cómo hacerlo, qué es, cómo se lleva a cabo, etcétera. En el mundo siempre ha existido un interés por los mapas. Este, este autor dice que los mapas son algo más que papeles, son narraciones, conversaciones, vidas, canciones vividas en un lugar y son inseparables de los contextos políticos y culturales en que se usan. Nosotros podemos pensar en la antigüedad, en cómo los mapas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando se pensaba que la Tierra era plana, se dibujaban mapas planos cargados por elefantes o por tortugas o por estos animales mitológicos que se incluían e incluso después de que se supo que la Tierra era redonda, de todas maneras se seguían incluyendo estos animales mitológicos, pero desde otra perspectiva. Se incluían en forma de dragones, de monstruos en el agua, pues de diferentes formas dependiendo el mapa. Estos mapas han ido cambiando los mapas a lo largo del tiempo. Es decir, van marcando no solamente cómo están estructurados los países, sino el contexto al que nos referimos. Por ejemplo, en el sismo del 2017, uno podía subir a Facebook o a Google una nota de que estaba bien o podía poner en un mapa georreferenciado los lugares donde había pues algún daño estructural o algo así. Y entonces se fueron conformando mapas de dónde había centros de apoyo, dónde había lugares que habían sido dañados por el sismo, etcétera. Entonces, el mapa de un tiempo para acá es algo que está vivo. Es decir, va cambiando conforme nosotros vamos cambiando y es un mapa en tiempo real. De hecho, en la actualidad, nosotros podríamos decir, podemos hacer un mapa de dónde se encuentran todos los trabajadores y todas las trabajadoras del Indesol. Y podríamos georreferenciarlo, por ejemplo, ahorita lo podríamos hacer, bueno, suponiendo que tuviéramos la tecnología y etcétera, pero suponiendo que fuera parte del tema de interés de alguien, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer sería georreferenciarnos y a partir del celular mandar una ubicación, por ejemplo, a un WhatsApp. Y de ahí jalar todas las ubicaciones y meterlas en un mapa. Y de ahí lo podríamos armar y podríamos ver no solamente dónde nos ubicamos y dónde vivimos, sino incluso en tiempo real cómo nos movemos. Eso es, o sea, mucho más evidente ahora que podemos tener acceso a ese nivel de tecnología. Porque antes, es decir,
hace tiempo, pues el mapa se pensaba que eran de ciertas maneras y solamente cambiaba cada vez que alguien hacía un viaje en barco o cada vez que encontraban alguna parte del mundo o descubrían, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de hecho hay un libro muy famoso de O'Gorman que justo habla de esto del descubrimiento de América, que pues claro que no es un descubrimiento, ¿no? Sino es más bien como este encuentro de dos mundos. Pero bueno, ya voy a dejar de divagar y vamos a hablar un poco sobre la cartografía como una herramienta de análisis social y cómo esta nos puede servir en nuestras vidas y la utilizamos en nuestra vida, pero la podríamos utilizar pues todavía más. Entonces, de acuerdo con Haberger y Mansilla, entendemos por cartografía la ciencia que estudia los procedimientos de obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artista, y los mapas como uno de los sistemas predominantes de comunicación de esta. Es decir, quiere decir que la cartografía social va a estudiar el procedimiento mediante el cual hacemos el trazado del territorio. Por ejemplo, Ovidio hace rato nos estaba comentando que él va a hacer un análisis de las mascotas en el lugar donde él vive, porque hay vecinos que no recogen las heces de sus animales cuando los sacan a pasear. Bueno, y que a veces los animales hasta se hacen pipí y ahí lo dejan. Entonces, si nosotros queremos hacer un trazado pues, del territorio, habría que delimitar el área de estudio. Es decir, la zona donde voy a enfocar mi análisis. No, pues puede ser una cuadra. Y luego voy a centrar mi más atención en los lugares que es más típico que los animales se vayan a pasear sin sus dueños. Entonces, pues van a ser tal vez las zonas donde no corran peligro de cruzarse una calle, pues no sé, yo puedo tener hipótesis. Pero bueno, finalmente habría que observar y hacer entrevistas. Entonces, la representación gráfica pues va a ser el mapa, aunque sea de la cuadra, con trazado dónde está, una cosa es dónde los perros van a hacer sus necesidades y otra es dónde los dueños o las dueñas de los perros se pelean. Ahora, ¿para qué sirve? ¿No? Nos ayuda a comunicar el conocimiento espacial. Es decir, cuando queremos hacer esto pasa cuando, por ejemplo, se quiere hacer algún proyecto, ¿no? Hay una empresa o un área que quiere hacer un proyecto cerca de una comunidad. Pues es muy bueno tener un proceso de cartografía social participativa para que puedan delimitar el área a la que pertenece esa comunidad y puedan delimitar claramente las áreas donde se puede o no llevar a cabo el proyecto que quieren hacer. O, por ejemplo, si cruza un río y en una comunidad y están teniendo algún problema de linderos, es muy importante trazar un mapa para poder, pues no solamente delimitar el lugar, sino que lo comuniquen con con un tercero. Por ejemplo, pueden hacer asambleas y delimitar muy bien los lugares y después ya pueden, por ejemplo, si alguno de los dueños quiere vender un pedazo de tierra, pues es más fácil que la vendan si ya se cuenta con una buena delimitación de la tierra, porque si no, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces, esto sería si queremos compartir el conocimiento con algún organismo externo. Otra cuestión podría ser para que las comunidades registren y archiven
conocimientos locales. Esto pasa mucho con los simbolismos, sobre todo las personas de aquí que son sociólogas, antropólogas o antropólogos, les debe de interesar muchísimo eso. ¿Cómo es que las comunidades van archivando sus conocimientos locales? Esto se hace desde la antigüedad. Nuestros antepasados lo registraban a través de códices. Y hay códices que tienen un registro muy rico en ese sentido. Digo, uno de mis favoritos, la verdad se me fue el nombre, pero es este códice que tiene todas las plantas medicinales que existían hasta entonces, ¿no? Había una escuela de medicina en Tlatelolco y ellos tenían como ya todo un catálogo de plantas medicinales, para qué servía cada planta y todas las plantas dibujadas. Entonces, ese conocimiento local, nosotros podemos tener acceso a él, porque pues fue guardado el códice y fue conservado hasta nuestros días. Bueno, y así hay otras conocimientos que se van registrando. ¿Era el Códice de la Cruz Badiano, Estela? Ese. Okay. De hecho, se llama el Códice de la Cruz Badiano porque fue el padre Badiano quien lo sacó de México. O sea, fue una época en la que todos los códices estaban siendo destruidos. Y ese padre vio la belleza del códice. Es que el códice es muy bonito. Una vez lo expusieron en el Museo de Antropología. Yo tuve el gusto de poderlo ver. Y es un cuadernillo muy pequeño, pero muy bonito. Y este padre de la Cruz, este padre Badiano se lo llevó. Y este joven de la Cruz fue el que se supone que lo dibujó. Entonces, en realidad es un conocimiento local que se transmitía en toda esa época y que hasta ahora lo podemos, pues, ver y entender, ¿no? Otro punto es que nos ayuda a planear el uso de la tierra, que es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, estos ejidos que ahora están siendo divididos y vendidos y todo esto, pues es muy útil contar, si no con planos, cuando menos con un ejercicio de cartografía participativa para hacer la división de la tierra. Este tipo de uso de la cartografía se llevó a cabo en Mozambique. La ONU llevó a cabo este tipo de ejercicios justo para eso, para dividir la tierra y tener linderos. Pero si nosotros pensamos que nuestro país es complicado, ese país es más complicado, y entre la dificultad que había entre algunos grupos que querían como conservar el uso de la tierra y el gran nivel de corrupción que existe en ese país, fue muy difícil llevar a cabo estos ejercicios, aunque sí se llevaron a cabo algunos. Otro de los puntos es de sustentar cambios que propongan comunidades, que tiene que ver con problemas que ha habido o por la tierra o por los sembradíos o por algunas cuestiones, y se van haciendo. Este tipo de cambios del uso de la tierra y eso no nada más sucede en las comunidades rurales. En las ciudades también sucede. Sobre todo en estos lugares donde existen casas o unidades habitacionales y había pasillos entre las casas y las calles porque estuvieron construidas de manera irregular. Lo que ha estado sucediendo
es que se les presta parte de estos pasillos a algunas casas en comodato para cerrar estos pasillos que existen en algunas zonas y evitar que se junte, pues, que sean más espacios propensos a que se reúnen personas que puedan cometer algún ilícito o algo así. Otro de los, pues, de las áreas de oportunidad que tienen estas metodologías es aumentar la capacidad dentro de las comunidades. ¿Por qué? Porque al ser un ejercicio participativo, es un ejercicio donde se reúne toda la comunidad y las decisiones son tomadas en colectivo. Entonces, en ese sentido, se aumenta la capacidad no solamente de, pues, de planear y así, sino de resolver, de dialogar, de comunicarse y se fomenta la cohesión social. Y en último lugar, pues sería para resolver conflicto en torno a recursos. Pero bueno, también se puede resolver conflictos en torno a otras cosas, como por ejemplo, como decía Ovidio, al problema de las heces de los animales. Como instrumentos, ¿qué instrumentos se usan dentro de la cartografía? El instrumento, pues, más bonito y menos preciso es el levantamiento de mapas artesanal. Es decir, cuando salimos nosotros con la comunidad y vamos recorriendo las calles y vamos trazando un mapa y lo vamos dibujando o lo que sea, ¿no? Esos mapas que se hacen en la comunidad, pues son poco precisos, aunque tiene una ventaja y es que la comunidad lo valida y lo reconoce como propio. Entonces, eso funciona muy bien donde hay cosas que hacen evidente la división. Pues, por ejemplo, si queremos recorrer pues un gran terreno y hay un río o hay una barda o hay algo, pues es más fácil. Pero pues en realidad se han hecho estudios sobre estos mapas y en realidad no quedan a escala. O sea, aunque parezca que, que son una representación casi igual a la realidad, pues la verdad es que no es así. Ahora, se puede hacer la cartografía participativa utilizando mapas a escala e imágenes. Uno puede ir al INEGI y solicitar un mapa o un plano del lugar donde lo quiere hacer. Entonces, uno escoge la localidad, llena un formato, paga y le entregan a uno su mapa. La verdad es que, pues, a mí se me hace muy emocionante ver los mapas a escala porque es algo que no te imaginas que existe y existe. Y es una versión mucho más, pues, fiel de la realidad. El problema con estos mapas es que en México, pues, no son tan caros, pero son caros, o sea, hay que pagar por ellos. Y otra desventaja que tienen es que además de que hay que pagar por ellos, hay que esperar cierto tiempo. O sea, uno tiene que tener el tiempo y la paciencia para poder esperar a que den las imágenes, ¿no? Hay otro tipo de modelos que serían los modelos tridimensionales participativos, que es cuando las personas de una comunidad deciden hacer un ejercicio de cartografía, por ejemplo, de un edificio o de un conjunto habitacional o de un sitio arqueológico o algo así, y utilizan las maquetas. Estos modelos tridimensionales son muy recurrentes o muy recurridos por los arquitectos o por ingenieros o así, ¿no? Entonces, hay comunidades que cuentan con este tipo de perfiles entre sus habitantes y que deciden utilizar modelos tridimensionales.
La ventaja de estos modelos es que son muy creativos y muy imaginativos, y la desventaja es que únicamente son prácticos si se realizan a pequeña escala. En cuanto a los sistemas de información geográfica, esos son mucho más, pues mucho más efectivos, aunque no son tan fáciles de utilizar. Y por último, la cartografía multimedia y cartografía en Internet, que esa pues es a la que más recurrimos en este tiempo, ¿no? Como les mencionaba el ejemplo del 2017, el hecho de pensar en cómo podemos mapear cualquier cosa. O sea, uno piense en cualquier opinión. Si queremos saber, es más, ahorita que han pasado 2 años del gobierno del presidente, si queremos saber cómo está distribuida la población a lo largo y ancho del país que están a favor del presidente, o sea, hay mapas que lo muestran. Si queremos saber cuáles son, cuál es la incidencia del coronavirus en México, podemos saberlo en un mapa en tiempo casi real. Bueno, la verdad es que no le sale tan bien ese registro, pero cuando menos con una desviación estándar de 2 días. Pero básicamente eso. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Una de las recomendaciones es reconocer la importancia de los intermediarios para el desarrollo, es decir, la persona que va y ayuda a hacer el proceso de cartografía es un intermediario, o sea, por lo general son personas que no están en la comunidad. En ese sentido, son importantes para la realización del proceso. Algo que es muy importante es que siempre reconozcamos cuál es el objetivo de llevar a cabo un proceso de esta naturaleza y que este objetivo sea concordante con el objetivo de la comunidad. Otro factor que es muy importante es el respeto a las necesidades de la comunidad. Y no solo a las necesidades, sino a los usos y costumbres. Hay algunas creencias que se encuentran muy arraigadas en las comunidades. Sin embargo, un proceso, por ejemplo, podemos saber que hay comunidades que no creen que existe un coronavirus y podemos ir con esta comunidad y hacer un proceso participativo para que vayan dándose cuenta cuántos vecinos ya les ha dado, cuáles han sido hospitalizados, cuáles solo han tenido síntomas leves y cuántos han requerido ventilador y cuántos han fallecido. Pero obviamente nosotros tenemos que respetar a la comunidad. Si la comunidad no quiere participar en un proceso de esa naturaleza, no lo podemos obligar. Si la comunidad decide irse con más cautela, pues hay que pues respetarlo. Y si al final de que lo hacemos y ya tienen todos los datos, la comunidad decide que sigue haciendo lo que estaba haciendo, pues también hay que respetarlo, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es respetar apoyar la propiedad intelectual de la comunidad. Es decir, hay comunidades, por ejemplo, los tenangos, ¿no? Que vienen de una comunidad muy pequeña de Hidalgo, pero que esta comunidad vende los tenangos como forma de manutención. Nosotros tendríamos que, si yo fuera a hacer un proceso de esta naturaleza ahí y hacer un mapeo de cómo se dio la técnica y quién la inició y cómo se fue compartiendo los conocimientos y todo, yo tendría que apoyar la propiedad intelectual de la comunidad y no difundirlo con un uso comercial
o no hacer una difusión de imágenes que permita a la gente que copien las imágenes o cosas de esa naturaleza. Otra cosa que es muy importante es la atención a las cuestiones de género. Prestar mucha atención y ser muy sensibles. Es decir, y no nada más a eso, sino nosotros tenemos que ser sensibles a cómo son las costumbres de la comunidad y a cuando incorporemos a la mujer o a las mujeres de ciertas comunidades, hacerlo con tal dedicadez, es un arte, pero ayudar a esta incorporación respetando, pues tratando de que sea muy igualitario, o sea, que participen tanto los hombres como las mujeres en la comunidad. Y para eso, pues uno tiene que ser muy sensible o una tiene que ser muy sensible a las cuestiones de género y a las creencias de las comunidades para que puedan mediar y llevar a cabo bien los proyectos. Es importante definir claramente las funciones de cada parte y tener el consentimiento previo. En algunos casos, es una cuestión de largo plazo. En otros, no. O sea, si vamos a hacer el mapeo retomando el caso de Ovidio, de dónde, pues, cómo está la cuestión en la zona donde vive, dónde se escapan los perros, dónde dejan las heces, quiénes son los vecinos que no las recogen, etcétera, etcétera. Pues bueno, a lo mejor nos puede tomar una semana, tal vez 2 o hasta 3. Pero si estamos hablando de cuestiones de tierra, donde hay otro tipo de intereses, o de cuestiones, por ejemplo, de una escuela, donde ya se manejan mucho más intereses, pues entonces es mucho más complicado. Ventajas, pues facilita el manejo de información mediante impacto visual, permite presentar la información de forma gráfica y devolverla a los participantes en la investigación, permite describir cómo se están conformando las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual y analizar sus consecuencias, es de gran utilidad para las partes inmersas en un conflicto. Y pues la desventaja es que a veces es muy difícil interpretar para los participantes que no están familiarizados con esta metodología o que se van incorporando a lo largo del proceso. Y como los mapas son productos simbólicos y culturales, esto tiene que ser de acorde a un contexto sociocultural en el que se emplea. Algunos ejemplos, bueno, aquí vienen, este es un ejemplo de pues recorridos en la UACM y cómo se van haciendo los mapas, donde se usa una mezcla entre los planos, mapas dibujados. Aquí podemos ver cómo hay planos originales de los campus, mapas que dibujaron los alumnos y los profesores y las alumnas y las profesoras involucradas, mapas pues ya digitales. Otro ejemplo de un plano. Otro ejemplo de un plano intervenido. Creo que es de este es de otra iniciativa. Yo solo comentarles algo porque dentro de quienes están en este grupo nos tocó participar acompañando en el curso de Servidores de la Nación en el que Estela justo habló de este tema y desde el conocimiento que cada uno de ellos tenía de una zona que eligieron, pudieron hacer la representación del mapa, poner justo la parte de los actores sociales y los espacios públicos para hacer su mapeo. Aunque si bien va a enriquecer mucho este trabajo el hacerlo de manera presencial, ahorita dadas las circunstancias,
podrían empezar a implementar un pequeño cuestionario desde formularios de Google. Hay algunas comunidades que tienen chat en la cuadra o en la colonia y ver cuántas personas responden, ¿no?, a lo que ustedes necesitan saber para tener también la percepción de la comunidad. Pero en este ejercicio, por ejemplo, Ovidio, recuerdo bien a Ovidio y a otros compañeros que estuvieron en ese curso con las y los servidores de la Nación en el mes de enero, y el proceso ya del mapeo es un proceso, si bien es detallado, pero cuando ya se va involucrando la gente, pueden ver como en tercera dimensión, al verlo plasmado en papel, toda su comunidad, y eso les ayuda mucho. Bueno, ya encontré el ejemplo que les quería pasar. Estos ejemplos, no nada más en el mundo hay un interés por hacer este tipo de iniciativas y no nada más se enfocan en cuestiones relativas a la paz o en cuestiones relativas a resolver problemas cotidianos. Este grupo de investigadores, que aquí aparecen los nombres, dice Lewis Mike Mitchell, Morgan Frank, Cameron Decker, Harris, Peter Sheridan Dodds y Christopher McDanforth. Ellos hicieron una investigación donde trataron de conectar, hacer una geografía de la felicidad en Estados Unidos. Y esto lo hicieron a través del análisis de sentimientos y actitudes en Twitter. Y entonces bajaron datos, utilizaron una fórmula que aquí se las enseño, o sea, cada quien usa lo que puede para sacar pues sus resultados, y nos presentan este mapa. Este es un mapa de Estados Unidos, a mí se me hace bien interesante, y dicen los 5 estados más felices de todo Estados Unidos, en orden son Hawái, Maine, Nevada, Utah y Vermont. Y los estados más tristes en ese orden son Luisiana, Mississippi, Maryland, Delaware y Georgia. Y entonces hicieron todo este análisis a través de Twitter para saber cuáles eran los estados más felices y los más tristes. Claro que si alguien te dice, voy a hacer un estudio y te enseñan estas fórmulas y te lo explican y así, pues puede sonar muy complejo. Pero si alguien te enseña un mapa y te dice, así está Estados Unidos, lo rojo corresponde a la mayor felicidad y lo más azul corresponde a la menor felicidad o incluso tristeza. Y uno lo puede ver gráficamente en un mapa, suponiendo que fuera de México podríamos reconocer los estados. Sin embargo, aun cuando sea de Estados Unidos, se puede ver claramente cómo está distribuido el mapa. Entonces, obviamente tiene pues diferentes aplicaciones este tipo de iniciativas, y el hecho de que nosotros podamos incluir este tipo de herramientas en la geografía de paz es una herramienta que nos va a permitir presentar pues una imagen bidimensional de una reflexión teórica o metodológica, y que vamos a poder ver con la misma facilidad con la que estamos viendo este mapa en este momento. Entonces, esa es la intención de utilizar los mapas. Hasta ahí mi presentación. Adelante, Gerardo. Sí, Estela, muy interesante. Una pregunta. En el caso del trabajo que venimos desarrollando nosotros, es un poco, me entra la duda ahí en cuanto a la definición. Bueno, ya me quedó ahorita claro más o menos
cómo podemos plantear ese mapa, porque aunque estamos tomando como en cuenta de lo que es la delegación Gustavo Amadero, allá hay definidas algunas partes dentro de la delegación, que es donde tenemos más participación, tanto Sergio como yo, ¿ok? Entonces, no sé, se me está ocurriendo esto, que a la hora de la definición de este mapa, y en cuanto a lo que estamos planteando de la violencia o la delincuencia urbana, es decir, yo te pongo un ejemplo. Yo salgo del Metro Potrero, ¿sí? Y del Metro Potrero utilizo un transporte para llegar a mi casa. Entonces, esa ruta que hace ese transporte, hay ciertas horas en las que tiene mucha actividad por parte de estas personas, de la maña, digámoslo así. Y tengo que trazar un mapa de ese recorrido. Puedes trazar un mapa de ese recorrido y puedes incluir las zonas que tú consideres que son más vulnerables. Lo puedes hacer como un mapa creativo y donde tú consideras que es una zona roja, le puedes incluso dibujar un foco rojo. Ok. O sea, o la otra, vamos a suponer que no se sienten ni tú ni Sergio lo suficientemente creativos como para hacer un mapa, pueden agarrar, meterse a Google Maps, bajar el mapa de la zona y trazar sobre ese mapa lo que ustedes quieran trazar. Ok. E incluso pueden buscar de la delegación mapas donde muestren índices de delincuencia que deben tener en la delegación, lo que tengan accesible en Internet, obviamente. No importa si son de hace 10 años, 5 años o 3 años, no importa. Solamente es un ejercicio. Entonces, a ver qué encuentran y lo pueden plasmar en el mismo mapa. Puede ser calcado de un mapa de Google, puede ser sobre el mapa de Google, puede ser como ustedes, o sea, la imaginación es el límite. Ok. Gracias. Ajá. Gracias, Gerardo. Por aquí vi que alguien, Leslie, dice, ¿qué relación hay entre el mapeo de actores sociales y lo que viene siendo la cartografía social? Las dos cosas son instrumentos que nos ayudan en la obtención de información. Los dos son representaciones gráficas. Sin embargo, la cartografía social es un ejercicio cuya finalidad es hacer un mapa. El producto final en la cartografía es un mapa, ya sea bidimensional o tridimensional, o digital, ¿no? O una georreferenciación o lo que sea. Pero el propósito de la cartografía es poder mirar los recursos y las dinámicas de relaciones en una comunidad en una escala bidimensional. Pueden incluirse los ritos, pueden incluirse espacios. Por ahí tengo un texto que les voy a hacer llegar que es muy bueno, que viene como todo el tipo de espacios que las comunidades luego van dándoles como significados diferentes, ¿no? Y en cambio, un mapeo está dirigido específicamente a los actores sociales. Es decir, es un análisis de cuáles son los actores sociales que están en la comunidad. ¿Quién está ahí? ¿Quién vive? ¿Cuáles son las instituciones que están? ¿Cuál es la dinámica de relación entre los diferentes grupos que habitan en la zona? ¿Qué tipo de instituciones hay? ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de personas viven en la zona? Todo eso se grafica. Una cosa es el mapa de relaciones o de redes, por ejemplo, o el mapa de cómo están distribuidos los actores sociales en la zona. Y otra cosa es un proceso participativo que tiene un objetivo concreto, ¿no? Por ejemplo, el que les mostré de la felicidad, el objetivo fue hacer un análisis en Twitter para ver cuál es el estado de Estados Unidos más feliz o donde mayor felicidad hay.
Obviamente, ahí mismo lo mencionan, la muestra no es significativa y solamente, o sea, obviamente tiene un sesgo, porque solo incluye a las personas de esos estados que tienen Twitter y que tuitean utilizando palabras cortas y que tuitean mencionando su estado, porque es un análisis a través de conceptos. Entonces, bueno, ya me estoy yendo del tema, pero finalmente son dos instrumentos diferentes. Uno mide los actores sociales y la dinámica de relación, y el otro es para hacer una representación bidimensional de un espacio. Este espacio puede ser un espacio físico o puede ser un espacio virtual. Es decir, existen ahora una gran tendencia por hacer investigación y análisis del espacio cibernético. Entonces, podemos hacer una cartografía de un grupo o de un movimiento o pues de algún tema que queramos investigar en la red, pero en lo físico igual. Entonces, finalmente, resumiendo, la principal diferencia es que la cartografía permite hacer un análisis y plasmarlo de forma bidimensional, y el mapeo de actores sociales nos muestra los actores que están en la comunidad y la dinámica de relaciones.